Bien, como les decía, ¿no? Es un nuevo tema. Vamos a compartir pantalla para que podamos ver lo que nos trae y lo que nos indica lo que es número índice. Bien. Nuestro tema de hoy es número índice. Primeramente vamos a ver qué son número índice, a qué llamamos número índice. Llamamos número índice al porcentaje que mide el cambio de un tiempo a otro en precio, cantidad, valor o algún otro elemento de interés. El objetivo de los números índice es cuantificar variaciones de las mediciones de una variable a través del tiempo. Las mediciones pueden estar relacionadas con cantidad, precio, valor. Por ejemplo, esto ustedes van a tener que, lo van a aplicar luego en su carrera profesional, ¿no? ¿Dónde? Cuando estén trabajando, un ejemplo, en una financiera o en alguna otra institución, ¿no? Cuando ven ustedes y hacen un análisis, una relación de un tiempo, de un año a otro año, qué porcentaje de incremento o decremento de repente ha habido, ¿no? En ese lapso de ese tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en la población, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos en el año 2005 había esta cantidad de población, en el año 2019 hay esta otra población, y entonces ahí tenemos las dos poblaciones de ambos años. Entonces lo que queremos es sacar el porcentaje, el número índice, por eso el porcentaje de cuánto ha incrementado la población. O también puede ser en algunos casos que en vez de aumentar, puede ser que hayan disminuido la población, y entonces, y eso es lo que se quiere ver, a qué se debe, ¿no? Entonces, es bien importante este tema, lo van a ver en su vida profesional y hasta hoy en día, de repente, en algunas actividades, ¿no? Cuando ustedes analizan de repente en su casa, ustedes ahí con sus hermanos o cualquier otra persona, cuando dicen, este lapicero antes costaba 1 boliviano, ahora cuesta 5 bolivianos. Entonces ahí estamos haciendo una relación, ¿no ves? De cuánto valía antes y cuánto ha valido ahora. Entonces podemos nosotros decir el cuánto por ciento ha aumentado su precio, y podemos proyectar entonces también con esa referencia de porcentaje que ha aumentado, podemos decir que en el año X va a tener este valor, digamos, si en caso se sigue aumentando con esa proporcionalidad. Entonces, vemos que este tema nosotros ya lo estamos utilizando en nuestra vida diaria, simplemente que a veces no lo llamamos con el nombre que es, digamos, en este caso en estadística podríamos decir número índice, ¿no? Y entonces eso nos quiere decir que todo esto no es nuevo para nosotros ya lo manejamos, para nosotros ya es algo que lo estamos viviendo a diario, ¿no? Es por ello que le digo, no tienen de qué tener miedo, lo que son números, son estadísticas, que nosotros lo estamos relacionando o lo estamos pasando a diario, ¿no? Básicamente nos indica, un índice se calcula como el cociente de dos magnitudes, A y B, de una misma variable, multiplicado por 100. Cuando dividimos y multiplicamos por 100, entonces ya eso se está calculando el índice. ¿Por qué por 100? Porque es el 100%, ¿no? Se considera que la referencia o base es el denominador. Se asume también que el índice de la base es por 100. Aquí tenemos entonces A dividido entre B por 100. Cuando multiplicamos aquí por 100, ya estamos nosotros teniendo en cuenta que estamos hablando de porcentaje, ¿ya? Aquí, ¿qué nos dice? Se denomina que la referencia o base es el denominador. Denominador es el número de abajo, en este caso la B, que sería el número base de referencia.
Entonces, ¿cuál sería el número base de referencia? El número antiguo, el año antiguo. El año actual ya no sería el de base, ¿no? El de base es cuando nos basamos a este precio, cuando decíamos que en el 2005 este lapicero costaba 1 boliviano. Entonces, ese es el precio base que había, ¿no? Ahora, con relación al 2015, ese ya no vendría a ser el número base. Vamos a ver cómo podemos calcular, cómo podemos nosotros calcular lo que es el índice de una cantidad, un precio, un valor, ¿no? Entonces, hay varias formas, hay varias, el número índice se divide en varios tipos, que ahorita lo vamos a ver. Antes de ver cuáles son los tipos de número índice, vamos a hacer un ejemplo del anterior, de lo que hemos hablado en la anterior diapositiva. Aquí vemos un ejemplo. Ya, ¿quién estará marcando? Bien, vamos a ver entonces el ejemplo. El precio de una botella de 2 litros de Coca-Cola durante el año 2000 era de 6 bolivianos. Ese viene a ser el precio base, ¿no? El año 2010 dicha botella costaba 7.50 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Calcular el número, el índice, ¿no? Ahora vemos aquí. Esto que sea, le vas a dar. Tenemos la fórmula. A es igual, el índice es igual a A sobre B por 100, que eso quiere decir el precio nuevo, aquí tenemos el precio nuevo, se divide con el precio base y luego multiplicamos por 100. Cuando multiplicamos por 100, entonces ya se convierte en porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula, que vamos a trabajar con esta fórmula de aquí. Índice es igual al precio nuevo dividido entre el precio base por 100. Ahora vamos a reemplazar esta fórmula de aquí. El precio nuevo. ¿Cuál es el precio nuevo? El precio nuevo es el último año con el que estamos hablando. Fíjense, estamos hablando del 2000 y del 2010. Entonces, ¿cuál sería el precio nuevo? El 2010. ¿Cuánto costaba esa botella de Coca-Cola del 2010? 7.50. Entonces, lo único que hago es reemplazar ese valor, 7.50, que es el precio nuevo. Dividido me indica la fórmula entre el precio base. El precio base es el precio del año 2000, que es 6 bolivianos. Entonces vamos a dividir entre 6 por 100, nos indica la fórmula. Entonces dividimos 7.5 dividido entre 6 es igual a 1.25. Mejor dicho, 12.5. Ese resultado multiplicamos por 100 y nos da 125%, ¿no? Entonces, ahí ha habido un 125% del precio del 2000 al 2010, pero vamos a ver entonces cómo hacemos para saber en sí el porcentaje real que ha habido desde el 2000 al 2010. Se hace una resta. Fíjense, el resultado que nos salió es 125%. Muy bien, 125% menos el 100%. Siempre restamos con el 100%. Y esa diferencia es 25%. ¿Qué quiere decir? Que del 2000 al 2010, ese precio, esa Coca-Cola ha aumentado el 25% en el precio. Entonces, de 6 bolivianos a 7.50 hay un incremento del 25%. Entonces, aquí cuando sale positivo el resultado, quiere decir que ha habido un incremento, ha aumentado. ¿Ya? A veces suele suceder que aquí
puede darnos negativo. Cuando el resultado nos da negativo, podemos entender que ha habido un decremento, ha disminuido, ¿no? Cuando es negativo. En este caso, es positivo, quiere decir que ha aumentado el precio, ¿no? Del 2000 al 2010, la Coca-Cola aumentó un 25%. Se nota, se toma como referencia, hemos dicho, se toma como referencia el año 2000, referencia o año base, pues es el 2000, referencia o base, ¿no? El año 2000, siendo entonces el precio base o de referencia de 6 bolivianos, que costaba en el 2000, ¿no? Se calcula el índice para el año 2010, donde el nuevo precio es 7.50. Entonces, el nuevo precio es el último año con el que hablamos, ¿no? El primer año es 2000 y estamos hablando ahora del 2010, entonces ese es el precio nuevo, el del 2010 en este ejemplo. El año 2000 es el precio base o de referencia, ¿ya? Entonces aquí bien la fórmula nos dice precio nuevo dividido entre el precio base por 100, ¿no? Una vez obtenemos el resultado, este resultado lo vamos a restar por 100, lo restamos con el 100, que es el 100%, y ese resultado ya es el incremento que ha habido de un precio de un año al otro año, ¿no? No sé si me han entendido esos jóvenes. Hola, jóvenes. Parece que se han quedado calladitos, jóvenes, o es que conectan a la clase y luego lo dejan ahí encendido, ¿no? Porque ya no están en clase. No, Lisen, yo estoy aquí. Ya, yo le preguntaba si le han entendido en esta fórmula de calcular el índice de un precio. Sí, Lisen, se entendió. Ya, muy bien, eso está bien. Entonces, para seguir continuando, ¿no? Porque no podemos continuar cuando no nos han entendido. Por lo menos los que están en clase pueden despejar bien sus dudas, ¿no? Para que no queden con dudas. Sí. Bien, vamos a ver el otro ejemplo. La población de cierto pueblo, el año 1990, era de 4.000 habitantes. El año 2010 es de 3.400. Se calcula el índice poblacional. Fíjense, el año 1990 es el año base. Y el año nuevo es el 2010, ¿no? Entonces eso tenemos que tener en cuenta para saber dónde vamos a colocar, ¿no? Aquí tenemos nuestra fórmula. El índice es igual a la cantidad. Aquí ya no estamos hablando de precio. Cuando hablábamos de precio en el anterior ejemplo estaba simbolizado por una P. Ahora, cuando hablamos de cantidad, porque la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, vamos a simbolizarlo por una Q, ¿ya? Entonces, eso para diferenciar. Entonces, aquí vemos Q sub N, quiere decir cantidad nueva, dividido entre Q sub O, que entonces aquí viene a ser la cantidad base por 100, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula y aquí en esta fórmula es que vamos a reemplazar estos datos que nos dan en el ejemplo. Bien, entonces reemplazamos. La cantidad nueva es del año 2010, que había 3.400 habitantes. Entonces reemplazamos 3.400 habitantes. Aquí nos dice dividido entre cantidad base. ¿Cuál es la cantidad base? 1990, que en ese año había 4.000 habitantes. Entonces aquí en vez de esto, de la fórmula vamos a reemplazar y colocamos 4.000. Luego nos dice por 100, por 100. Entonces dividimos 3.400 dividido entre 400 por 100
es igual a 85%. Bien, ahora vemos aquí, jóvenes, cómo podemos saber si esto aumentó o disminuyó, ¿no? Entonces vemos que primeramente colocamos el resultado de 85%, colocamos aquí, menos el 100%. Siempre hemos dicho que vamos a restar por el 100%. Aquí hacemos una resta, signo diferencial, y se mantiene el signo del mayor. Entonces restamos 85% menos 100% es igual a menos 15%. Fíjense que el resultado me ha dado negativo. Cuando este resultado me da negativo, eso quiere decir que en vez de aumentar, disminuyó. Quiere decir que la población disminuyó un 15% del año 1990 al 2010, ha habido una disminución de habitantes de un 15%. ¿Qué habrá pasado, no? Entonces ahí nosotros vemos y nos hacemos la pregunta, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué se ha disminuido en vez de aumentar? ¿Qué habrá pasado con la gente? ¿Dónde se habrá ido? Entonces ahí nosotros podemos hacer un estudio, ¿no? Igualmente, si trabajamos en una financiera, podemos decir en el año, en tal año teníamos como socio o esta cantidad, o habíamos hecho un crédito, habíamos hecho préstamos a cierta cantidad de personas y en este otro año que estamos, tenemos esto. Y podemos decir, aumentaron las personas que sacaron crédito o disminuyeron. Si disminuyeron, podemos decir, ¿qué habrá pasado? ¿Será que el servicio que estamos brindando es bueno? ¿Nuestros clientes se han ido? ¿Será que está bien nuestra atención? ¿O será que está muy alta la tasa de interés de nuestros créditos? ¿Por qué se han ido nuestros clientes a otra institución? Entonces ahí nosotros ya empezamos a buscar nuevas estrategias para atraer nuevos clientes. Por eso yo les indicaba, ¿no? De que este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar decisiones, buscar nuevas estrategias para ver en qué estamos fallando, si nuestros clientes se están yendo o si están aumentando, ¿no? Entonces, ¿por qué? No es un tema que no lo van a utilizar, lo van a utilizar, lo están utilizando ahora. Donde entonces la variación se obtiene restando, como les decía, se obtiene restando el índice obtenido, el resultado que hemos obtenido. Fíjense, aquí este es el resultado que hemos obtenido, entonces colocamos aquí, menos el 100%, ¿no? El índice base, que es 100%, en este caso aquí vamos a restar por 100%, ¿no? Obviamente una diferencia puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa un incremento que ha aumentado. Pero si es negativa o es negativo el resultado, eso quiere decir que ha habido un decremento, lo cual ha disminuido. En vez de aumentar, ha disminuido. Entonces eso quiero que tomen bien en cuenta, ¿no? Cuando el resultado que hagamos de la resta nos dé positivo, eso automáticamente debemos pensar que aumentó. Pero si es un signo negativo, que se nos venga a la mente y digamos, disminuyó, ¿no? Entonces, eso sería bien que ustedes tomen en cuenta, ¿no, jóvenes? Ya les decía de que hay varios tipos de número índice. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el índice de precio, que ya vimos un ejemplo anterior, el índice de precio. Tenemos el índice de cantidad, el índice de valor y tenemos el índice especial. Ya, vamos a ver el índice de precio. En el índice de precio tenemos el precio al consumidor, el precio del productor, el precio de importación y exportación. Entonces el precio está dividido en tres, ¿no? Al consumidor, al productor, el de importación y exportación, porque no es igual, ¿no? Siempre el precio en el consumidor ya es un poquito más que el del productor, ¿no es cierto? Y de importación y exportación también son diferentes.
Cuando hablamos del índice del precio al consumidor, aquí miden los cambios en los precios que deben pagar los consumidores. Suelen tipificarse para diversos tipos de consumidor. Por ejemplo, para consumidores urbanos, consumidores rurales, tienen diferentes precios. El índice de precio del productor mide el cambio en el promedio de los precios recibidos en los mercados de bienes por los productores de bienes o servicios en todas las etapas de manufactura. Ahora, cuando nos referimos al índice de precio de importación y exportación, aquí se miden los cambios en los precios con respecto a un país, porque siempre de un país a otro los precios varían por los impuestos y todas esas cosas que tienen cada país, ¿no es cierto? Es diferente. Ahora, tenemos aquí el índice de cantidad. Cuando hablamos del índice de cantidad, se refieren a los índices de producción o volumen de producción. Dentro de estos índices están los de producción de grupos de mercado y de industria, ¿no? Ahora, vamos a ver a qué llamamos nosotros el índice de valor. Aquí operan por contratos de valores de construcción. Entre estos se cuentan los índices publicitarios, ¿no? Entonces, el valor que tiene al producirse, al construirse algún producto, o también entran también las publicidades, ¿no? Dentro del índice de valor. Luego tenemos un índice especial. Operan con otros conceptos siempre relativos a la actitud económica global de un país, tales como los precios de las acciones, equipos, construcciones, ventas. Los índices para uso especial emplean combinaciones de indicadores administrativos económicos. Por ejemplo, tenemos el índice Forber, emplea 8 elementos ponderativos, como la producción, está la industria, nuevas demandas, costos de servicios. Entonces, aquí estos son índices especiales, ¿no? Cuando hablamos de una actividad también económica global de un país. Entonces, eso es lo que nosotros en la siguiente clase vamos a dar ejemplo de cada uno de estos tipos de índices. Para ello me gustaría que en la siguiente clase se conectaran más, ¿no? Y lo puedan comentar ustedes con sus compañeros, de que se conecten, ¿no? Porque la verdad siempre aquí ustedes pueden preguntar. Si hay alguna duda, ahorita pregúntenme, jóvenes, ya de los 2 ejemplos anteriores especialmente, si le han entendido o hay alguna duda, ¿no? Para poderles explicar nuevamente. ¿O está todo claro, jóvenes? Dice, Sí. la fórmula nunca varía, es siempre la misma. Sí, la fórmula nunca va a variar. Siempre se va a dividir el precio nuevo o el año que esté en el año nuevo dividido entre el año anterior, digamos, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta siempre, digamos, si hablamos de población, hablamos de cantidad, ¿no? Por eso es que lo único que se ha cambiado es la letrita aquí. En el anterior tenía una P sub N, que era de precio. Aquí hablamos de cantidad, entonces una Q, pero es cantidad nueva dividido entre cantidad base. El otro era precio nuevo dividido entre precio base, ¿ya? Entonces, el valor de la base va debajo y el valor del nuevo va arriba. Eso quiero que tengan bien en cuenta, ¿ya? Entonces, fíjense, 1990 y 2010, ¿cuál es el año más antiguo? Es 1990. Entonces, ese valor de 1990 va debajo. Y el año que está más nuevo
va arriba, lo que es aquí 3.400 va arriba, entonces esa es la única diferencia, ¿no? De la letrita, pero la fórmula sigue siendo la misma. Ok, listen, entendido. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?